te sientes triste o quizás agobiado, sientes que estás atravesando un callejón sin salida, sientes que la depresión, la ansiedad y el abatimiento están dominando tu alma. En este programa Tesoros de nuestra Iglesia sacaremos de esos maravillosos tesoros de nuestra fe una ayuda para que puedas atravesar estos momentos difíciles con mayor confianza y mayor abandono en las manos de Dios. Tesoros de nuestra Iglesia, ansiedad y depresión. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos escuchado la siguiente frase? Mi papá está con depresión, mi hijo está con depresión, yo mismo me siento ansioso, no sé cómo controlar muchas veces mis impulsos, no sé cómo controlar muchas veces las situaciones que me roban la paz o me roban la calma. Y si vamos a ver la causa más profunda de este mal del mundo contemporáneo llamado ansiedad y depresión, vamos a ver que radica ¿en qué? En una profunda crisis de afecto. Este mal que hasta hace unos años era únicamente privilegio de las personas mayores, ahora pasó a ser un mal que hasta incluso los niños, desde su más tierna infancia, empiezan a padecer, empiezan a sufrir. Y hoy queremos darte 10 consejos de oro para saber sobrellevar la depresión, la ansiedad y que de la perspectiva católica podamos tomar todas las herramientas que necesitamos para ser felices y vivir en paz y armonía con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. El primer consejo es saber que todo en nuestra vida, todo lo que nos sucede depende de las manos de Dios. El gran San Agustín nos decía que en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Y si nosotros interiorizamos en lo más profundo de nuestro ser de que absolutamente todo lo que vivimos y todo lo que nos sucede es permitido por Dios, eso nos llenaría de una gran confianza y de una mayor serenidad en que recibiremos ese amparo y esa protección de las manos del propio Dios. El segundo consejo para combatir la ansiedad, para combatir la depresión, es alimentar una gran confianza en Nuestra Señora, la Santísima Virgen, que nos cuida con cariño y ternura. Nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, en la década de los 80, atravesando una probación, un momento muy difícil en su vida, cuando veía que todo estaba perdido para él, que ese amor de la Santísima Virgen y ese amor de Dios como que se cerraban ante él. Él fue al santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en Genazzano, Italia, y al estar postrado ante la imagen bendita de la Santísima Virgen, él sintió en lo más profundo de su ser cómo la Santísima Virgen, sin merecimiento alguno de su parte, lo amaba. Cómo el amor de Dios, el amor de Nuestra Señora, cuando incide sobre nosotros, no es porque tengamos algún mérito, sino que el mérito mayor consiste en que nosotros, sabiéndonos frágiles, sabiéndonos débiles, nos dejemos amar y transformar por ese amor. Y Monseñor Juan nos decía que ese amor de la Santísima Virgen que bajaba hacia él era como un tapete de amor de Dios que se ponía bajo sus pies y le decía: hijo mío, hija mía, ¿por qué tanto abatimiento? ¿Por qué tanta tristeza cuando tienes junto a ti una madre que jamás se va a separar de ti? Y fue al estar rezando a Nuestra Señora, al estar contemplando su imagen llena de bondad, llena de cariño y misericordia, cuando esa depresión, cuando esa tristeza fue pasando, y al llenar su alma de esa confianza y saberse amado y querido por la Santísima Virgen, pudo vencer y pudo sobreponerse a toda esta dificultad. Un tercer consejo muy importante que debemos tener en cuenta es el siguiente: es
eliminar de nuestra mente y no dar cabida a ningún pensamiento que nos robe la paz. El gran San Agustín bien decía que la paz es la tranquilidad en el orden. Y cuando nosotros damos cabida a esos pensamientos de angustia, cuando nosotros damos cabida a esos pensamientos de desesperación que incluso nos pueden conducir por caminos muy tenebrosos hasta llegar al propio extremo de querer poner fin a nuestra vida por no saber cómo enfrentar esas dificultades, lo más importante es en este tercer consejo es no dar cabida a esos pensamientos. Y así como nosotros rechazamos inmediatamente un pensamiento en contra de la virtud de la castidad, así debemos hacer con esos pensamientos, porque el enemigo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar y debemos permanecer y resistirle firmes en la fe. Y San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, pasó también por esa dificultad tan grande. Él tenía continuamente unos pensamientos de angustia, de ansiedad, al no sentirse digno de desarrollar ese apostolado que le había sido encomendado como párroco del pueblo de Ars, hasta que él continuamente, a fuerza de rechazar esos pensamientos y llenar su mente con pensamientos positivos, con pensamientos de amor a Dios, logró vencer esta dificultad. Y una manera luminosa con la cual lo hizo fue cuando un amigo suyo, sacerdote, le dijo: Padre Juan María, piense lo siguiente, usted que se siente tan indigno de estar aquí en este pueblo, imagínese qué va a hacer de todas esas almas sin su presencia, qué va a hacer de todas esas almas si usted se mete en su caparazón y escapa y huye a una vida contemplativa como un monje encerrado en 4 paredes. ¿Ya pensó usted la carencia y la orfandad en la que quedarían estas almas? Y allí, esas fueron palabras luminosas para San Juan María Vianney y que le ayudaron a comprender de que no debía dar más cabida a esos pensamientos de abatimiento, de depresión y de angustia. El cuarto consejo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el siguiente. Es una frase de la Sagrada Escritura donde dice: todo día trae su afán. Y continuamente nosotros podemos llenarnos de ansiedad, ponernos eléctricos al pensar: no, es que ya no tengo para pagar el colegio de los niños, ya no tengo para pagar el arriendo de mi casa, no tengo para las compras, la despensa de la comida, en fin. O ponemos muchas veces a pensar en el que la otra persona está pensando de mí y decir: no, es que fulanito está pensando de mí que yo soy una mala persona porque yo hice esto, aquello. Y nos vamos, como decimos, montando una película en nuestra mente con cosas que realmente no han sucedido y que después vamos a ver y muchas veces ni siquiera van a suceder. Y los invito a que cada uno de nosotros nos analicemos en este momento y paremos y con detenimiento pensemos: ¿de verdad aquello por lo que me angustio tiene verdadera razón de ser? Recordemos, cada día trae su afán. Y si nosotros cimentamos nuestra vida en una confianza y un abandono en las manos de Dios, vamos a sobrellevar todo eso de una manera mucho más fácil y mucho más sencilla. Este es un consejo de oro. El quinto consejo es el siguiente: no estás solo en la batalla, Dios está contigo. Y allí podría venir una objeción y decir: pero si yo he buscado ayuda, si yo he tratado de hablar con un amigo, con una persona de confianza y no me pone cuidado y piensa que yo quizá estoy perdiendo la razón, piensa quizá que yo soy una persona exagerada porque le digo que me angustia tal cosa
o que siento un profundo abatimiento y una profunda tristeza de la cual no puedo levantarme. Bueno, cuando, por absurdo que parezca, si en la tierra no hubiera ninguna persona que nos quisiera, lo cual no puede ser porque siempre hay alguien que nos estima, siempre hay alguien puesto por Dios a nuestro lado que nos valora. Pero si por el absurdo eso no existiera, sabemos que tenemos a alguien más poderoso que una simple persona de carne y hueso, y es la propia Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que siempre están al lado de nosotros para ampararnos, auxiliarnos y darnos todas las herramientas necesarias para vencer esa batalla. Lo más importante es tener firme en el fondo de nuestra alma esta gran convicción. Antes de nuestro sexto consejo, vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que es la ansiedad y lo que es la depresión. La ansiedad se caracteriza por la angustia y el miedo constante que nos causan las diferentes situaciones de nuestra vida. Y la depresión es ese trastorno por el cual nosotros sentimos una profunda tristeza, un profundo abatimiento, nos sentimos deprimidos y aquellas cosas que a nosotros nos causaban alegría y nos traían bienestar, ya no nos la causan. Y así como las virtudes son hermanadas y van todas juntas, así también los vicios van todos juntos y las enfermedades espirituales. Por ese motivo es que la depresión y la ansiedad van todas ellas juntas, y para darles unos verdaderos consejos capaces de transformar la vida de cada uno de ustedes, es que estamos tratando estos dos temas juntos, para que así podamos vencer todo esto y salir victoriosos tal como Dios lo espera de cada uno de nosotros. Y vamos con nuestro sexto consejo. Es el siguiente: no modifiques una buena decisión que hayas tomado previamente. Existe el refrán popular que dice que la ira, que la rabia no son buenas consejeras. Y así como ni la ira ni la rabia son buenas consejeras, tampoco lo es ni la ansiedad ni la depresión. Y si nosotros hicimos un buen propósito, debemos mantenerlo, por más que en nuestro ser sintamos lo contrario. Por ejemplo, si nosotros le prometimos a Dios asistir a la Santa Misa Dominical, rezar el Santo Rosario, debemos cumplirlo, porque allí es donde vamos a adquirir la fuerza necesaria para sobrellevar todo esto y vencerlo. Estos momentos de tristeza, de abatimiento, no son buenos consejeros para tomar decisiones que modifiquen drásticamente nuestra vida. Y vamos con el séptimo consejo: intensifica tus actividades religiosas. Recordemos que la oración es para nuestro espíritu como el aire lo es para nuestros pulmones. ¿Y qué pasa si nosotros dejamos de respirar, de llenar nuestros pulmones con aire? Pues nosotros nos morimos. Y así mismo sucede con nuestra alma cuando dejamos de lado la oración, el Santo Rosario, el hablar con Dios, con nuestro ángel de la guarda, con la Virgen, como si fueran unos amigos cercanos a nosotros, y no verlos por allá como unos seres distantes y lejanos. Ese intensificar nuestras actividades religiosas hará con que tengamos mayor fortaleza para sobreponernos a todas esas dificultades. Y podemos ver cómo en la vida de San Ignacio de Loyola eso se cumplió maravillosamente, porque San Ignacio, después de que empezó a realizar sus estudios para convertirse en sacerdote, sus estudios de teología, él, al haber sido un guerrero, un batallador, tuvo que iniciar prácticamente desde cero. Y en sus primeras aulas estaba rodeado por una cantidad de niños chiquitos que, al ver un hombre así ya curtido en años y en guerras, se empezaron a burlar de él. Y San Ignacio
empezó, imagínense, un santo como él, empezó a tener dentro de sí esa como que tristeza de cómo esos otros niños se estaban burlando de él. ¿Y él cómo consiguió vencer eso? Pues refugiándose en la oración, sacando de la práctica de los deberes de piedad, de la oración, de la meditación, del rosario, de la comunión, las fuerzas necesarias para sobreponerse a la burla, para sobreponerse al que dirán y cumplir lo que Dios tenía destinado para él y no lo que los hombres querían para su vida. Y asimismo debemos hacer nosotros. Nosotros debemos vivir no para el que dirán, debemos vivir solo para lo que Dios quiere y espera de nosotros para saber cumplir esa vocación y ese llamado que el Señor desde toda la eternidad tiene destinado para nuestra vida. El octavo consejo que les queremos compartir el día de hoy es el siguiente: sal de tu propia caparazón y sirve a los demás con alegría. Es una cosa totalmente sabida desde los santos, los espiritualistas de nuestra Iglesia Católica, es la siguiente: cómo el egoísmo, cómo el encerrarnos en nuestro propio ser es causa de muchas dificultades, es causa de que esos problemas nerviosos, esa depresión, ese abatimiento se vayan exacerbando en nuestra alma. Y cuando nosotros verdaderamente queremos salir de eso, la mejor forma es servir a los demás. Servirlos no a regañadientes, no refunfuñando, sino con alegría. Ustedes no saben lo importante que es cuando en nuestro día a día saludamos a una persona, sonreímos, nos mostramos con una fisonomía alegre y contenta. Muchas veces esa sonrisa, ese buen trato será determinante en una persona que esté atravesando por un momento de ansiedad y de depresión. Y un ejemplo de cómo servir con alegría a Dios y de cómo salir de nosotros mismos nos lo da la hermana Claire Crockett de la comunidad de las siervas del hogar de la madre. Ella fue una joven que murió a los 28, 30 años en un terremoto que hubo en la ciudad de Manta, en Ecuador. Y ella en un libro muy especial que se llama Sola con el Solo, donde cuenta sus apuntes espirituales, ella nos va a decir lo siguiente: ella pasaba por un momento de angustia y de depresión muy grande, pero ella dentro de esa depresión decía: soy feliz, 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 aunque hay días en las que muchas cosas me cuestan. Merece la pena dar la vida a Dios que es tan grande. Esto es lo que mi corazón siempre ha anhelado y lo que mi corazón siempre ha buscado. Recordemos, merece la pena dar la vida por un Dios tan grande. Merece la pena salir de ese caparazón y ser alegres y prestativos con los demás. El noveno consejo que vamos a ver en este video es el perseverar en la paciencia. La paciencia, que es una virtud que muchas veces nos cuesta demasiado. Nos cuesta a veces paciencia en el trabajo, paciencia con los hijos, nos cuesta la paciencia en alguna cosa que emprendemos y que no nos sale como queríamos. Pero quizá la paciencia que más nos cuesta es la paciencia con nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando nosotros dejamos que la impaciencia nos sacuda, que la impaciencia exacerbe nuestra tristeza, nuestro abatimiento, nuestro estado depresivo, allí el demonio tiene la partida ganada, porque Dios no está en la agitación. Dios está en la serenidad y por lo tanto en la paciencia. Y Sor Josefa Menéndez nos da un ejemplo muy grande de esto. Ella que tuvo la gracia de ver a nuestro Señor Jesucristo en Poitiers, Francia, en 1923, esta monja de la Sociedad del Sagrado Corazón estaba pasando por unos momentos muy difíciles en su comunidad
y se quejaba amargamente a nuestro Señor por lo que le estaba tocando atravesar. Y ella, con un espíritu así más vivaz, más español, le decía: pero Señor, ¿pero por qué permitís todo esto? Y el Señor le va a dar un consejo de oro de cómo perseverar en la paciencia. Y Él le va a decir: alma mía, ama y no temas nada, pues yo quiero lo que tú no quieres, pero puedo lo que tú no puedes. Hija mía, a ti no te toca elegir, tan solo confía en mí y abandónate. Y nuestro 10º consejo es el siguiente: la finalidad de la depresión y de la ansiedad. No es algo que Dios quiera que nosotros tengamos y que vivamos así. No, Dios nos quiere alegres y felices, pero la finalidad de todo esto que atormenta a nuestra alma, de esta angustia que a veces nos domina, es que nosotros sepamos que nuestro fin último no está en esta tierra, sino que está en el cielo. De cómo nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos nada y con Dios, en cambio, todo lo podemos. Y todo esto sucede en nuestra vida para que nosotros interioricemos lo siguiente: de que con la fuerza de Dios es que podemos salir adelante. Y que si no ponemos a Dios en nuestra vida, en el centro de nuestra existencia, pues simplemente nos vamos a hundir, como San Pedro se fue hundiendo en las aguas cuando fue caminando tras ellas. Y fue allí que cuando San Pedro, con el agua hasta el cuello, cuando él reconoció que sin Jesús, nuestro Señor, nada podía, fue cuando le dijo: Señor, sálvame. Y cuando le dijo esa frase, Señor, sálvame, cuando reconoció su propia fragilidad, cuando reconoció su propia limitación, fue que Dios extendió su mano y lo sacó. Y lo más importante para nosotros es reconocer esa fragilidad ante Dios, con toda humildad, vernos cara a cara con Él, sin velos, sin dobleces, sin hipocresías, y decirle: Señor, estoy enfermo, sálvame, ayúdame, sin ti nada puedo, contigo todo lo puedo. Y para eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude en este propósito de vencer con alegría, vencer con confianza, vencer con énfasis, con resolución, la ansiedad, la depresión, la angustia y el abatimiento. Y los esperamos en un próximo programa de Tesoros de nuestra Iglesia, y que la Santísima Virgen derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.